Cuando vamos al aire. Saludos, bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista especial del Toque. Hoy hablando de las nuevas medidas aprobadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos con relación al sector privado cubano y al relajamiento de algunas restricciones en las operaciones entre Estados Unidos y Cuba. Me acompaña en esta ocasión Matthew Ajo. Él es especialista en sanciones de Estados Unidos hacia Cuba del bufete de abogados Akerman en las oficinas en Miami. Matthew, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y bienvenido a esta conversación. Gracias, José. Hay 4 puntos esenciales que han sido anunciados en este día. El primero de ellos se refiere a la autorización de operaciones de servicios basados en la nube, sería la traducción al español. ¿Qué significa concretamente esta medida, Matthew? Bueno, primero y ante todo, es importante notar que lo que hemos visto hoy es movimiento por parte de la administración de Joe Biden cumplir con ciertos compromisos que se hizo en mayo de 2022. El objetivo es buscar medidas que apoyen el desarrollo de un sector privado y independiente en Cuba y a través de varios mecanismos. El primero es, como mencionaste, mayor acceso a servicios basados en nube. También incluye soluciones de e-commerce, lo cual permitiría, esperamos, más actividad por parte del sector privado en acceso a plataformas tecnológicas en Estados Unidos y a ciertas tecnologías que hasta el momento han requerido permisos especiales para exportación hacia Cuba o para permitir su download o que se baja como aplicaciones en Cuba. Otra de las medidas que se incorpora tiene que ver con permitir abrir cuentas bancarias para el sector privado y una redefinición del concepto del sector privado, ¿no? ¿Qué implica esta redefinición desde tu perspectiva o de lo que está escrito en el documento con el ejercicio de la práctica en Cuba? Bueno, primero, el gobierno de Estados Unidos ha reconocido la existencia de un sector privado o por lo menos un sector no estatal como de cuentapropistas por varios años. Desde 2015, cuando la administración de Obama publicó ciertas reglas reconociendo la existencia de un sector no estatal, hemos tenido acceso a ciertas autorizaciones por ley federal que permiten que compañías en Estados Unidos o instituciones en Estados Unidos interactúen con ese sector económico. El problema, o uno de los problemas, ha sido que estas reglas se publicaron hace muchos años y han habido, más bien desde 2021-2022, cambios económicos en Cuba importantes, como por ejemplo la autorización para la formación de las llamadas MIPYMES o pequeñas y medianas empresas. El hecho de no incluir en la definición oficial de la ley la existencia de estas entidades ha sido un problema. Yo creo que lo que hemos visto primero y ante todo es ampliar la definición del sector privado y independiente cubano y segundo, definir que el sector privado cubano incluye no tan solo cuentapropistas, sino los MIPYMES, hay las cooperativas y ciertas entidades vinculadas a la producción agrícola. Eso es primero. Y lo otro es que se hace una precisión sobre qué va a ser considerado el actor del miembro de este sector, ¿no? Y se deja explícito también el hecho de que no pueden ser los militantes del Partido Comunista, no son considerados o no van a ser considerados en esta definición de actor independiente en Cuba, del sector privado cubano. Sí, es una observación muy importante. El objetivo de esas reglas es apoyar a un sector privado. Todos reconocen que en Cuba siempre hay la posibilidad de participación o de que hayan actores que podrían buscar la manera de utilizar estas entidades para su propio beneficio. La administración claramente ha dicho aquí
que las entidades que califican para estas autorizaciones tienen que ser 100% vinculado, o los dueños de esas entidades tienen que ser personas no sujetas a otras prohibiciones como altos funcionarios del gobierno cubano o miembros del Partido Comunista Cubano a un alto nivel. ¿A un alto nivel o un militante de base también va a quedar excluido en esta definición? La definición se define como miembro del Politburo del Partido Comunista de Cuba. Okay. Bien, gracias por esa aclaración. No parecía entenderse esto en el texto de la regulación que se ve. Y también, bueno, la medida de permitir las cuentas bancarias en el sector para estos actores del sector privado cubano, junto con permitir las llamadas transacciones U-turn, que sería útil si puedes explicarnos un poco qué es una transacción U-turn y cómo el levantamiento de la prohibición de hacer estas transacciones tiene implicaciones directas en el sector privado o incluso en las operaciones del Estado cubano. Bien, primero quiero decir que son dos cosas fundamentalmente distintas. La autorización para acceso al servicio al sector bancario de Estados Unidos para el sector privado cubano o los MIPYMES cubanos es algo aparte. Y también es importante entender que a pesar de que el gobierno autorice una actividad, no necesariamente implica que un banco o varios bancos van a empezar a proveer estos servicios. Entonces, lo que hemos visto por el momento es un cambio de las reglas del juego, pero no implica o no necesariamente significa que va a haber actividad bancaria nueva a corto plazo. Al lado de los U-turns, realmente los U-turns es un área de ley bancaria bastante compleja y tiene que ver más con transacciones que no toman plazo en Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Y quiere decir que en ciertos casos hay actividad empresarial que ocurre entre, por ejemplo, compañías en Europa y Cuba que de alguna manera se vinculan al sector bancario de Estados Unidos, no como origen de una transacción ni fin de una transacción, pero sino que a través del sistema bancario internacional por un microsegundo pasa por un mecanismo bancario de Estados Unidos. Claro, lo que significa una transacción U-turn es que una entidad A transfiere dinero a una entidad B, que podría ser alguien paga en México a una entidad en España para que el pago termine a una entidad cubana, porque probablemente desde España haya relación bancaria. Pero, digamos, de México a España pasó por un banco estadounidense y lo que hasta este momento impedían las regulaciones era que esa transferencia siquiera pasara por ahí si iba destinada eventualmente a Cuba. Lo que se ha publicado es el levantamiento de esa restricción. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. El sistema bancario de Estados Unidos domina el sistema internacional financiero y los bancos de Estados Unidos son siempre obligados a cumplir 100% con las expectativas de las autoridades y entidades regulatorios bancarios. En ciertos casos, como tú bien dijiste, habrá una transacción que puede originar en México vinculada a una actividad en España, pero simplemente debido a la dominación del sector bancario de Estados Unidos, pase por un segundo por un banco en Estados Unidos. Y remover esa restricción o quitar esta restricción no lo veo como de mucha importancia al tema de la política que se anunció, lo cual es para apoyar el pueblo cubano y el sector privado cubano. Yo me permito regresar un paso atrás, solo para ganar
claridad, porque en el texto de la regulación se indica que excluye el término de que es un emprendedor del sector privado independiente, digamos el término que se traduce, a un representante del gobierno de Cuba, según está definido en una norma, la 515.337, o a un miembro del Partido Comunista de Cuba, según definido en la 515.338. Es en esa donde dices tú que los miembros del Partido Comunista que están excluidos de ser considerados como emprendedores del sector privado independiente son aquellos que son parte del buró político, ¿no? No todos los miembros del Partido Comunista. Sí, sí, exactamente, José Hassan. La definición se aparece en el código de las regulaciones federales de Estados Unidos. Yo creo que lo que básicamente contempla es que como Cuba es un país comunista y hay muchas personas de varios niveles de la sociedad que pueden pertenecer al Partido Comunista de Cuba, la idea simplemente es que es casi imposible encajar todo el mundo o quitar afuera todo el mundo de esa definición. Entonces, pero al contrario, si lees la definición de miembro, de miembro de alto rango del gobierno cubano, como se escribe, es una descripción bien amplia. Bueno, y mi última pregunta tiene que ver con algo que también diste una señal, mencionaste algo que tiene que ver con que una cosa es la regulación, lo que OFAC empieza a admitir, y otro es lo que las entidades, las empresas en los Estados Unidos, sean empresas que provean servicios basados en Internet o entidades bancarias, estén dispuestas a asumir. No hay una relación directa entre que esta norma sea publicado y que los bancos empiecen a abrirle cuentas a MIPYMES cubanas, ¿no? ¿Qué precisión vale la pena hacer en este caso? Bueno, eso es cierto. Aunque la ley americana autorice algo, esto no implica que se obliga a alguien o un banco o una entidad a hacer esa actividad. Yo creo que lo más importante es lo fundamental. Durante los últimos 5, 6, 7 años hemos visto un gran crecimiento en el sector privado cubano. Yo sé que hay cierta controversia en cómo se define y en que hay jugadores o actores que constituyen o pueden constituir una parte de ese sector. Pero la realidad es que, mira, hemos visto ya la formación de más de 10,000 MIPYMES. Estamos hablando de un nivel de actividad económica ya bastante importante como porcentaje de la producción de la economía nacional del país. Y la administración quiere tomar pasos para apoyar y facilitar el crecimiento de ese sector. Siempre y cuando, si hay abuso o si hay personas o entidades que quieren tratar de aprovechar de esas nuevas reglas, existen medidas también bien claras en la ley americana para impedir o prohibir esa categoría de actividad. ¿Y cuán reversible, y esta ya sí es mi última pregunta, Matthew, cuán reversible es esta decisión? ¿No vimos algo semejante a esto durante la administración del presidente Obama, que luego fue cambiado con la administración del presidente Trump? Bueno, como hemos visto en los últimos 10 años, la política hacia Cuba camina como una montaña rusa, o sea que hay muchos cambios, siempre está sujeto a las políticas y las preferencias de una nueva administración presidencial. Sin embargo, hemos visto ya por más de una década ciertos hilos que han sido constantes. Uno de estos hilos es siempre y cuando hay actores en Cuba que están tratando de crear mayor independencia del gobierno cubano,
cuando hay actores que están tratando de crear una fundación para mayor actividad económica privada, los Estados Unidos necesita primero reconocer que esta actividad existe y buscar la manera de apoyarlo porque ayuda a cumplir con las políticas y las prioridades de los Estados Unidos. Entonces, yo lo veo como otro paso más. Es siempre posible que haya cambios en el futuro, pero hemos visto también cierto respeto para las políticas que buscan apoyar el sector privado cubano. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, que era escaso, pero por responder con tanta brevedad a las preguntas del toque. Matthew Bajo, especialista en sanciones de Estados Unidos hacia Cuba en el bufete de abogados Akerman, en sus oficinas en Miami. Muchas gracias, José San.